la vez pasada estábamos hablando de la importancia de velar. No sé si usted se acuerda. Y estábamos hablando de que el Señor Jesús en Marcos 14:38 nos da la instrucción de cómo nosotros podemos vencer la tentación. Y decía, dijo él, les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vimos que es importante velar, pero entonces nos damos cuenta que la oración va de la mano con el velar. No dice que nada más hay que velar, sino que también dice que hay que orar. Y sabe, nosotros en la iglesia generalmente escuchamos mucho sobre la oración, mucho que nos dicen que tenemos que orar. Y hay muchas personas que dicen, yo no sé cómo orar, yo no sé qué es lo que tengo que decir, pero escuchamos que constantemente se habla de la oración como que es una de las responsabilidades que tiene el cristiano. Y entendemos, todos entendemos, pienso que personas que son creyentes y no creyentes entienden que la oración es hablar con Dios. Pero en este día quiero decirle algo, que la oración tiene muchos aspectos, no solo sencillamente el pedirle algo a Dios, y que Dios te escuche y te conceda tu petición, sino que la oración tiene muchos aspectos y muchos beneficios. Beneficios incontables, hermanos, que pienso que hemos estudiado y hemos hablado de ellos en muchas ocasiones, pero en este momento quiero hablar sobre un aspecto de la oración que a veces no tomamos mucho en cuenta. ¿Por qué el Señor dice que para vencer la tentación necesitamos orar? ¿Por qué la Biblia es tan insistente y por qué cuando el Señor estaba en esta tierra, Él oraba tanto, hermanos? Si usted se pone a pensar, Él era Dios encarnado, aquel que no tenía pecado y que no tuvo pecado ni tiene pecado y que habitó en un cuerpo de carne, y él sabiendo cuál era su propósito, él sabiendo que él era el Hijo de Dios, él tenía una conciencia de que él, antes de encarnarse en el vientre de María, él ya era Dios, y él estaba consciente de todo eso, hermanos, y él oraba. Jesús oraba. Esto nos da una indicación de que si Él, que es el único ser perfecto que ha caminado en esta tierra en un cuerpo de carne, oraba, ¿qué será de nosotros, verdad? Que estamos llenos de imperfecciones y de debilidades. Jesús dejaba las multitudes, dejaba los discípulos, dejaba los quehaceres para siempre orar en las noches y en la madrugada. Él no dejaba su tiempo de oración porque para él era muy importante. Y entonces los discípulos, cuando quieren preguntarle de que les enseñe algo en sí, ellos le piden que les enseñe a orar. Les dice al Señor, enséñanos a orar. Significa que ellos se daban cuenta que el Señor tenía una vida de oración fuerte, porque usted no le va a decir a alguien, enséñeme como a Joanny, yo no le voy a decir, enséñeme a cocinar, porque yo sé que el hermano no sabe cocinar, ¿verdad? Pero sí le puedo decir, hermano, enséñeme a pintar esta pared, por ejemplo, ¿verdad? Usted le va a pedir a alguien que le enseñe cuando usted ve que esa persona está capacitada para enseñarle a usted y porque vive algo, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasaba con los discípulos. Veían que Jesús oraba, veían que Jesús se apartaba al monte a orar, que oraba en las noches, que oraba de madrugada. Incluso este versículo que acabamos de leer ocurre cuando Jesús está orando porque ya va a ser entregado y los discípulos se quedan dormidos, ¿verdad? Porque Jesús le dicen, oren porque ya va a venir la hora y ellos se quedan dormidos y Jesús sí estaba orando y se les acerca y le dijo, ni una hora siquiera pudieron orar conmigo. Entonces Jesús era una persona de oración. Y Jesús nos insta en todo momento, cuando usted ve que dice que hay que velar, Él también dice y orar. ¿Verdad? En la Biblia nos insta mucho a orar. Por ejemplo, si nos damos cuenta en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Si en otra versión dice, nunca dejen de orar. O sea que dice que todo el tiempo el cristiano
tiene que estar constante en la oración, debe estar orando continuamente. Obviamente no se está refiriendo a continuamente estar en un monasterio de rodillas orando o estar en tu cuarto todo el día orando, sino se refiere aún cuando usted está en el trabajo, aún cuando usted va en el carro camino al trabajo, aún cuando usted está haciendo el quehacer en su casa, aún cuando usted está en su tiempo donde en el trabajo o en el lugar donde usted se desenvuelve durante el día está pasando algo, ahí usted debe orar, pedirle al Señor. En todo el tiempo dice que debemos estar orando. ¿Pero por qué? ¿Por qué la oración? ¿Por qué el Señor le dice a sus discípulos que para no caer en tentación necesitan orar? ¿Por qué? ¿Qué tiene la oración? ¿Qué es lo que pasa con la oración? Y si usted se fija en la oración modelo, cuando los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar, el Señor les enseña el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Que ya hemos hablado que es la oración modelo. Esta oración modelo nos muestra los beneficios que hay en la oración y cuál es el corazón y la manera como nosotros debemos dirigirnos a Dios y qué es lo que Dios quiere que nosotros le expresemos en nuestra oración, ¿verdad? Como lo decía el pastor el domingo, no es para que lo repitamos esto tal cual las palabras, sino que es un modelo para que veamos los beneficios que puede haber en la oración y qué es lo que Dios espera que nosotros le pidamos y cómo funciona la oración. Esa es la oración modelo. Y entonces usted recuerda que hay una parte donde dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es una parte del Padre Nuestro. Pero mire, en la Nueva Traducción Viviente dice así: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Entonces, mire, aún en la oración modelo da un indicio de que uno de los beneficios de la oración es que el Señor nos puede ayudar a que no cedamos ante la tentación. Entonces, ¿por qué Jesús, por qué Dios es tan insistente de que oremos? ¿Por qué todo el tiempo en la iglesia nos dicen que oremos? ¿Por qué Jesús cada vez que les decía a los discípulos, como por ejemplo en Lucas, les dice: no, no, ya, por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Ahí está otra vez esta misma orden, este mismo mandamiento que el Señor les dice: oren, oren. ¿Por qué hay que estar orando? Y a veces tenemos, como les decía anteriormente, el aspecto de la oración como que es una llave para conseguir todo lo que nosotros necesitamos. Solo conocemos un aspecto de la oración como un lugar donde podemos rogarle a Dios que nos conceda cosas, que nos ayude en cosas, que nos podamos comunicar con Dios, y todo esto es así. Pero hoy, en este día, quiero hablarle de un aspecto de la oración que es bien importante y que a veces no tenemos en cuenta, y que ahora usted va a entender por qué es que el cristiano necesita orar como el ser humano necesita tomar agua. Como el ser humano necesita tomar agua, así el cristiano tiene que orar. ¿Y por qué? Y usted lo va a entender ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón es que nosotros necesitamos orar continuamente? Le voy a decir lo siguiente: la oración es una impartición de poder que el Espíritu Santo nos da a los creyentes cuando nosotros nos disponemos y oramos. Hay un poder espiritual que es colocado por el Espíritu Santo sobre nosotros y que tiene la capacidad de transformarnos en personas que ya no somos tan susceptibles a nuestros deseos pecaminosos y carnales. Sí, para que usted me entienda algo, déjeme le digo un paréntesis que sé que muchos conocemos, pero para los que no conocen, todos nosotros, hermanos, estamos expuestos a vivir en este cuerpo de carne, que sabemos, ¿verdad?, que está regido por una naturaleza que está inclinada al mal,
que siempre queremos lo malo, que siempre nos hace más fácil hacer lo malo que lo bueno. Queremos hacer lo bueno, pero hay algo en nuestra naturaleza que nos tira para otra vez volver a lo malo. Queremos andar en buenos pasos, pero hay algo en nuestra naturaleza que nos empuja otra vez a volver a lo malo, a volver atrás, a volver a lo de antes, aunque en nuestra mente, en nuestro interior comprendemos que no es el camino correcto, que nos va a traer consecuencias, que no queremos andar por ahí. Esta naturaleza que heredamos de Adán y de Eva por el pecado está inclinada a la maldad, está inclinada a la perversidad, está inclinada a no gustarle lo de Dios, ¿verdad? Y entonces mire lo que pasa cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Nosotros necesitamos entender algo, que cuando nosotros de corazón queremos seguir a Cristo y nos arrepentimos de la vida que llevamos y de nuestros pecados, del mal que hemos hecho, cuando nosotros de corazón lo hacemos, hay algo que pasa. El poder del Espíritu Santo empieza a operar en la vida de esa persona. Y entonces, a medida que el cristiano va caminando, ese poder se va fortaleciendo por medio de la oración. Cuando usted ora, el poder del Espíritu Santo empieza a operar y a influenciar su vida. Entonces, ¿qué es lo que le quiero explicar aquí? Y aquí présteme mucha atención. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos influenciados por nuestra naturaleza pecaminosa, valga la redundancia, o sea, por el mal. Estamos inclinados al mal, estamos influenciados al mal. Sabemos que debemos andar en la verdad, pero nos es más fácil andar en la mentira. Sabemos que debemos andar en rectitud, pero andamos en caminos oscuros, ¿verdad? Estamos inclinados a lo malo. Hay una influencia de la carne en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: miserable hombre de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que hago es lo que sé que no debo hacer. Entonces él habla de esto para ilustrar lo que vive la gente continuamente, pero luego dice: pero doy gracias a Jesucristo, ¿verdad? Y habla del evangelio, del poder que trae el evangelio para influenciar nuestra vida ahora por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos comprender? Que todos los seres humanos vamos a ser influenciados o por la carne o por el Espíritu. Por eso el título de mi mensaje se llama Influenciados, porque todos nosotros, hermanos míos, estamos influenciados o por la carne o por el Espíritu. ¿Qué es la carne en la Biblia? La carne es eso, nuestra naturaleza pecaminosa, que no le gustan las cosas de Dios, que le gusta lo malo, ¿verdad? Y el Espíritu, ¿qué es? El Espíritu Santo de Dios, que le gusta lo bueno, que te lleva a las cosas de Dios, que te inspira para que tú hagas y tengas deseos de buscar a Dios. Entonces le voy a mostrar por unos pasajes cómo es una influencia, ¿verdad? Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 22:3. Si no la tiene, no se preocupe, yo se la leo, porque estos pasajes los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, mire lo que es una influencia para que usted me pueda entender. Dice así: Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hacer lo malo. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Entonces, mire lo que pasa con Ocosías. Aquí dice que su madre lo animaba a hacer el mal. Y entonces luego hace punto, hizo lo malo, ¿sí? Entonces, ¿por qué Ocosías hizo lo malo? Por la influencia de su mamá,
porque su mamá lo animaba a hacer lo malo. Y luego más adelante dice que aún los de la familia de Acab lo asesoraban, o sea, lo aconsejaban, le daban ideas, le decían, vea, vamos a hacer esto. Y dice que eso que lo asesoraban, esos consejos que le daban, lo llevaron a qué? A la ruina a este rey. Un rey que tenía todo para poder hacer bien su reinado, para seguir las cosas de Dios. Ellos tenían la conciencia de que debían hacer las cosas bien con Dios, pero ¿qué pasa? Había una influencia en su vida. Y en este caso dice que su madre lo animaba. Entonces, ¿qué es una influencia? Algo que te anima, algo que te empuja, algo que te lleva, que te da unos deseos de hacer lo malo, que te incita. Sí, ahorita vamos a ver otras palabras que son sinónimos de esto, algo que te impulsa. Sí, eso es una influencia. Entonces, mire lo que pasa. Cuando tú estás influenciado por tu naturaleza pecaminosa, vamos a decir mejor esa palabra en vez de carne, porque a muchas personas como que esa palabra carne no la entienden, ¿verdad? Cuando tú estás influenciado por tu naturaleza pecaminosa, fácilmente cualquier persona te lleva a lo malo. Persona que también puede ser un demonio o persona que esté influenciada por un demonio. Por ejemplo, hay personas que cargan demonios de manipulación bien fuertes, hermanos. Y tú ves a la gente manipulada, dominada por esa otra persona y la otra persona sencillamente no se da cuenta, sino que todo lo que la otra persona le dice que haga, lo hace. Aunque la persona sabe que se está destruyendo, aunque la persona sabe que no está bien, aunque la persona tiene el razonamiento y entiende que eso que la otra persona está haciendo no es correcto, de alguna manera siempre le convence. De alguna manera siempre le dice ciertos tipos de razonamientos que le cambia la mente y dice, ay, sí, esto es así, cuando usted en su corazón sabe que Dios le está mandando a hacer otra cosa. Entonces, así como la madre de Ocosías le animaba a hacer el mal, así cuando usted está influenciado por su naturaleza pecaminosa, hay espíritus que fácilmente vienen y lo animan a usted y usted fácilmente cae en la tentación. ¿Se acuerdan que dijimos que la tentación? La tentación es una propuesta, no es pecado todavía hasta que usted no lo hace, es una propuesta para hacer el mal. Entonces, ¿qué es eso de la influencia? Cuando usted está influenciado por su naturaleza pecaminosa, cualquier persona que anda mal, a usted lo convence, a usted lo mueve de lo que usted sabe que Dios le dijo que no haga, de lo que usted se propuso en su corazón hacer. Usted dijo, no, Señor, yo quiero hacer las cosas bien ahora contigo, pero entonces llegó a la escuela o llegó al trabajo y ese compañero de trabajo lo volvió a usted a influenciar a lo que usted estaba antes. Entonces eso es lo que es una influencia. Quiero que me entiendan este punto para pasar al resto de la prédica, ¿verdad? Entonces mire lo que pasa cuando hay una influencia de Dios. En Gálatas 4:6, y debido a que somos hijos de Dios, a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Entonces esa es una influencia de Dios. ¿Qué hace entonces cuando alguien está influenciado por el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo nos impulsa a hablar cosas que le agradan a Dios, a hablar cosas que Dios pone en el corazón de nosotros. En este caso está dando el ejemplo de decir Abba Padre, ¿verdad? Es mi Padre querido. Eso es lo que el Espíritu Santo nos impulsa. Entonces, ¿qué pasa con las influencias? El Espíritu Santo también nos influencia y nos impulsa a hablar cosas que son de bendición. Pero por el contrario, cuando estamos influenciados por nuestra naturaleza pecaminosa, eso nos impulsa a hablar cosas que son malas, que destruyen, que en vez de edificar, destruyen. Así como el Espíritu nos impulsa a decir, a alabar a Dios, a decir Dios es santo, Abba Padre, a hablar cosas que edifican, a dar un consejo. No sé si a usted le ha pasado antes, pero a mí me pasa muy seguido que cuando yo estoy dando un consejo, de una vez empiezo a hablar cosas
que hasta digo, yo no sé eso de dónde salió, que hasta yo misma me sorprendo. Yo sé que a ustedes les ha pasado. Yo no sé cómo ese consejo me salió, pero hasta yo me impacto y digo, wow, eso es del espíritu, porque veo el impacto en la vida de la otra persona. La otra persona se queda como que, sí, eso mismo es lo que me pasa a mí. O sea, se dan cuenta que es algo que viene de Dios. Entonces, ¿qué es una influencia? Cuando tú estás influenciado, eso va a determinar también lo que tú hablas, la manera como tú te diriges, ¿verdad? Y entonces en Gálatas 5:17 dice así, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, ¿verdad? Un deseo, esa es una influencia, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas acciones. Mira, aquí nos habla de deseos. Eso es una influencia. Un deseo muy fuerte que dice aquí en la palabra que nos impulsa. Y entonces dice que estas dos fuerzas, hermanos míos, están ahí peleando dentro de la persona. Y ahí mismo en Gálatas habla que la única manera de usted poder vencer ese deseo es por medio del Espíritu. La única manera que usted puede cambiar la influencia de su vida, de su naturaleza pecaminosa, o que a que ahora Dios lo influencie, es orando, buscando a Dios. Cuando usted ora, usted está sembrando para el espíritu. Y aunque usted no está viendo lo que está pasando, porque muchas personas a veces piensan que siempre en la oración usted tiene que sentir algo sobrenatural, usted tiene que tener experiencias divinas, usted tiene que llorar y eso es parte, usted lo va a vivir y lo va a disfrutar, se disfruta, es muy deleitoso cuando uno pasa esos tiempos, pero no siempre es así, hermanos. Es como, por ejemplo, si estamos a mí me ha pasado mucho que estoy manejando y de repente veo que algo peligroso viene y yo le digo, Señor, ayúdame. Le digo, Señor, protégeme. En ese momento no es que yo tenga una experiencia sobrenatural ni nada, sino no siento nada, pero cada vez que uno ora, aunque no sienta nada, un poder espiritual se empieza a desatar en la vida de esa persona. Es la oración lo que hace que tu espíritu se empiece a fortalecer. Lo que hace que tu espíritu, eso que tienes adentro, que le gusta buscar a Dios, empiece a conectarse con el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo entra con el poder de su fuerza, con el dunamis que Él da, a darnos a nosotros deseos, como vimos acá, de hacer lo bueno, deseos de buscar a Dios, deseos de orar. Hermano, vea, yo le voy a decir algo. Cuando yo no tenía a Cristo, yo no concebía cómo la gente duraba tantas horas en la iglesia. Yo no concebía, yo no entendía. Yo decía, pero tanto en oración. Y había gente que decía que oraba 2, 3 horas y yo decía, no, es que no puedo entender cómo no se aburren. Decía, yo no puedo entender cómo no se aburren, no puedo entender por qué duran tantas horas en la iglesia, no puedo entender cómo es que hacen vigilias, no puedo entender cómo es que hacen muchas cosas, pero cuando yo le doy mi vida a Cristo y nazco de nuevo y el Espíritu Santo viene sobre mí, ahora, hermanos, a mí me decían, hay vigilia y yo me ponía contenta, todavía, ¿verdad? Uno se pone contento, uno, ay, sí, es como antes en el mundo cuando te decían que iba a haber una fiesta, ¿por qué? Porque ahora nuestra vida cambió de influencia. ¿Sí? Ahora nuestra vida cambió de influencia. Ya nuestros deseos, como lo acabamos de leer, están influenciados por el Espíritu. Y por eso es que nos gustan las cosas de Dios. Por eso es que nos queremos hacer lo bueno. Por eso es que queremos venir a la iglesia. Por eso es que queremos hacer las cosas que a Dios le agrada. No es porque nosotros seamos mejor que nadie, hermanos. No es esa la razón. La razón es porque el poder del Espíritu Santo es el que nos está influenciando. Por eso es, le voy a decir un secreto,
que cuando una persona de Dios deja de orar, se empieza a poner mal. Yo no sé si ustedes saben ese secreto, pero así es. Yo me acuerdo cuando mi esposo y yo nos casamos, siempre para ofendernos, sí, porque nos peleamos bastante, siempre para ofendernos nos decíamos las siguientes palabras: ¿ya oraste? Como quien dice, estás actuando mal, estás hablando mal, estás pésimo, mejor vete a orar. Así le decíamos, ¿por qué? Porque es sabido que cuando una persona tiene a Dios y ora constantemente, hermanos, su naturaleza pecaminosa se duerme. ¿Sí? No es que no es que realmente deja de existir y ya no va a estar, sino que se duerme, está dormida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a influenciar tanto esa vida que ya los deseos le empiezan a cambiar, la manera como ve la vida empieza a cambiar, todo en su interior empieza a cambiar y eso hace que esa persona hasta cambie en su carácter. ¿Sí? ¿Por qué? Le voy a decir algo. Porque cuando alguien tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la vida de las personas trae algo que la Biblia le llama frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Vea, la influencia del Espíritu en su vida empieza a traer frutos. ¿Sí? Y usted lo va a poder leer en Gálatas, no lo voy a leer para que no sea tan largo, pero le voy a decir alguno de esos frutos, como por ejemplo uno de esos frutos es la paz, la paciencia, el amor, la benignidad, el gozo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender esto mejor? Mire, cuando una persona lidia con otra persona que está difícil y está influenciada por el espíritu, le tiene paciencia. Que otro dice, no, yo la ahorco, no, yo la ahorco, que dicen, Señor, o llévatela o te la mando, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero la otra persona, bien paciente, ¿por qué? Porque la influencia del Espíritu está reflejando ese fruto en la vida. El gozo, por ejemplo, personas o momentos donde nosotros estamos pasando por pruebas difíciles, por momentos adversos, pero de repente estamos contentos porque tenemos la fe de que Dios va a hacer algo con nosotros, tenemos la esperanza de que Dios va a cambiar nuestra vida, estamos constantemente gozosos y pensando, no sé por qué estoy así, pero siento que Dios va a hacer algo, algo bueno viene y así cantamos en la casa, nos regocijamos, aunque nada realmente está pasando, pero ¿qué? Porque la influencia del Espíritu desata ese gozo en nuestra vida. También dice que desata benignidad. ¿Qué significa eso? Queremos ser buenos, hermanos. No queremos lo malo, no queremos lo que a Dios no le agrada. Entonces, todas esas cosas, hermanos míos, templanza también dice. ¿Qué es la templanza? La templanza es que somos difíciles de mover, ¿no? Que estamos nosotros firmes, no estamos de un lado para acá y para otro, sino que nos hacemos gente firme. Todo eso, hermanos míos, todas esas cosas son cosas que el Espíritu empieza a derramar o a mostrar en la vida de una persona que está influenciada. Por el contrario, también la carne da sus frutos, aunque la Biblia le llama las obras de la carne, ¿verdad? Empieza a decir que cuando una vida está influenciada por la carne, empiezan a haber pleitos, contiendas, disensiones, vicios, pecado sexual, herejías, brujerías, hechicerías, ¿verdad? Empiezan a pasar todas esas cosas feas que destruyen el alma, que nos traen dolor en la vida, que van en contra de las cosas de Dios. Y cuando empezamos a hacer todas esas cosas es porque, hermanos, porque la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa es la que está reinando en nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos comprender que es la naturaleza pecaminosa la que nos va a empujar en el momento de la tentación, porque ejerce una influencia muy fuerte en nosotros. Pero por el contrario, cuando nosotros estamos influenciados por el Espíritu, entonces
cuando venga la tentación, nosotros ahí mismo vamos a decir, no, vamos a estar fuertes. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu empieza a operar en nuestra vida. Pero ¿de qué manera podemos hacer que el Espíritu entre a influenciarnos? Y es orando, hermanos. Cuando nosotros oramos, hay un poder espiritual que empieza a desatarse en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso hay personas, hermanos, que tienen esposos y esposas bien difíciles, de verdad que yo admiro de verdad algunos y los veo que están bien tranquilos y digo, eso es la persona que anda en oración. Cuando una persona anda en oración, hermanos, el Espíritu Santo empieza a influenciar, a empujar esa vida. Mire lo que pasó en Esdras 7:27, dice, alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. ¿Quién fue el que hizo que el rey deseara embellecer el templo, hacer que el templo estuviera bonito, arreglar el templo? Dice que fue el Señor. O sea, Dios empieza a poner en nosotros deseos de servir, deseos de arreglar su casa, deseos de trabajar para Dios, de servir a Dios, deseos de preocuparnos por las almas que se están perdiendo, por establecer el reino de Dios, deseos de abrir grupos familiares, deseos de usar los dones para servir a Dios. Eso solo lo puede hacer que el Señor. Dice aquí que el Señor puso el deseo en el rey. No era que el rey era muy bueno y dijo, ay, yo deseo hacer algo para Dios. No, dice que Dios empezó a poner el deseo. Esa es la influencia del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí nos está diciendo que cuando el Espíritu Santo nos guía, entonces no nos vamos a dejar llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien te guía, ¿sí? Alguien guía tu vida, alguien guía mi vida. Si no es el Espíritu, es la naturaleza pecaminosa, pero alguien está guiando nuestra vida. Sí, aunque nosotros digamos, no, yo hago lo que yo quiera. Sí, en realidad, esta es una excusa para decir, déjame autodestruirme sin que nadie me diga nada. Pero realmente las personas sufren, hermanos, y sufrimos todos cuando tomamos malas decisiones y después vemos las consecuencias, ¿verdad? Decimos, ay, ¿por qué hice esto? ¿O por qué tantos años llevo en esto? Como que la gente no comprende. Hay personas que me dicen, pastora, yo no sé ni cómo terminé aquí, en este punto de mi vida. Yo empecé de joven teniendo unos sueños, teniendo un plan, me voy a casar con una persona así, voy a estudiar, pero ¿qué? Me casé con el que no era, esa persona destruyó mi vida, después terminé aquí, terminé allá y hasta me dicen, no sé cómo terminé acá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos comprender, hermanos? De que donde no está Dios, está la naturaleza pecaminosa. Que el área que Dios no gobierna, gobierna la naturaleza pecaminosa. Y entonces la Biblia dice que cuando la naturaleza pecaminosa gobierna, eso trae muerte a nuestra vida, separación de Dios, dolor, sufrimiento. Se marchita nuestra vida, se marchitan nuestras emociones, se marchita nuestra alma. Cuando la naturaleza pecaminosa está reinando, nos lleva y nos pone deseos y nos influencia a hacer cosas que luego nos destruyen. Entonces aquí dice, si usted no deja que el Espíritu Santo le guíe en la vida, entonces usted va a terminar siendo arrastrado, ¿verdad? Fue lo que leímos parafraseando, siendo arrastrado por la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la solución para las personas que dicen, no, yo lucho mucho para meterme con Dios, yo lucho mucho para poder hacer las cosas bien, yo la verdad que quiero hacer lo malo, yo veo a la gente que hace las cosas bien y a veces pensamos erróneamente que es que esas personas que están buscando a Dios son buenas y hermanos, ninguno de nosotros somos buenos, eso lo tenemos que entender bien. Porque cuando entendemos eso, siempre vamos a estar en el lugar que nos corresponde, postrados ante Dios, dándole gracias y dándole gloria. Porque realmente, hermanos, nada de lo que nosotros hacemos es por mérito propio, es porque
gracias al Espíritu Santo, la influencia de Él opera en nosotros. Y por eso es que deseamos lo bueno, por eso es que deseamos buscar a Dios, por eso es que deseamos cambiar. Pero todo eso nace cuando viene una persona que se arrepiente y que dice, no, si yo ya no, ya esta vida guiada por la naturaleza pecaminosa, ya no más, ayúdame, Señor. Alguien que se arrepiente, entonces ahí, hermanos míos, es donde Dios empieza a operar por medio del Espíritu Santo, pero ese poder se fortalece y se desata. Dice la Biblia que cuando usted siembra para el Espíritu, y esa siembra es que orar. Cuando usted ora, cuando usted busca a Dios, aunque usted no sienta nada, aunque a usted se le haga difícil al principio, ¿sabe por qué? Porque su naturaleza pecaminosa está peleando para seguir gobernando, para seguir en el gobierno, pero ahí es donde usted tiene que rendirse a Dios y luchar y buscar y pedirle a Dios que le ayude, y entonces el Señor va a venir en su ayuda, pero usted tiene que empezar a orar. El cristiano, el creyente, la persona que no ora no va a poder estar fuerte frente a la tentación. No vamos a poder, ¿por qué? Porque la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a arrastrar a decirle sí a la tentación, a meternos en cosas que no debemos meternos. Entonces, por eso, mire lo que dice en segunda de Pedro 1:20, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Mire lo que pasa. Ese es el poder de la influencia. Dice que la palabra de Dios, hermanos, no nació por ideas humanas. No fue que a alguien se le ocurrió la Biblia y empezó a leer. Dice que fue el Espíritu Santo que hizo, que ejerció que una influencia, que es una influencia que te impulsa a algo. Dice que los impulsó de parte de Dios. Dice que los profetas empezaron a hablar de parte de Dios. Hubo un impulso del Espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decirle a usted? Que cuando usted está orando, esos impulsos del Espíritu van a empezar a influenciar tu vida. Esos impulsos del Espíritu de entender cuando estás en un lugar donde no debes estar y debes irte. Hay un impulso de mejor me voy. Sí, hay un impulso de no, ya voy a dejar esta amistad. Hay un impulso de decir cosas que debes decir en el momento que debes decirlas. O sea, esta palabra me gustó mucho, como lo dice en esta versión, porque ahí nos muestra que el Espíritu Santo sí te impulsa a hacer cosas. En este caso, en este contexto, está hablando de los impulsó a escribir, ¿verdad? De parte de Dios. Pero entonces el Espíritu nos impulsa a nosotros, es una influencia, nos impulsa a perdonar, aunque no queremos hacerlo. Nos impulsa a hacer lo correcto, aunque a veces es difícil. Nos impulsa a dejar de hacer cosas que nosotros sabemos que no debemos hacer, pero se nos hacen difíciles. Él empieza a operar, Él empieza a trabajar en nuestra vida y empieza a darnos deseos y a darnos cosas como palabras o expresiones, o a manejar con cierta sabiduría ciertas situaciones para que nosotros podamos entonces alejarnos de lo que no le agrada a Dios. En Santiago 2:3 dice, si ustedes le dan un trato preferencial a una persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá bien, sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Entonces, mire lo que dice, que la razón por la que ellos hacían acepción de personas, ¿verdad? Que es algo que no le agrada a Dios, era ¿por qué? Porque sus malas intenciones los guiaban a hacer esto. Les estoy hablando de la influencia. ¿Por qué razón maltrataban a las personas en la iglesia? Porque sus malas intenciones los guiaban a hacer eso. ¿Por qué razón entonces, en este caso está hablando cuando hacen acepción de personas, pero por qué razón entonces a veces
maltratamos a personas en la iglesia o andamos en chismes o andamos en contiendas, en peleas, decimos comentarios crueles o estamos en divisiones. Por eso es que Pablo les dijo a los corintios que ellos andaban en la carne, que eran carnales. ¿Por qué? Porque andaban en divisiones. Le dice, por eso ustedes son carnales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Santiago aquí? Que la razón por la que ellos estaban tratando así a las personas era porque sus malas intenciones eran los que los guiaban. Las malas intenciones que hay en nuestro corazón, en nuestra naturaleza son esas, la naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos influenciados por esa naturaleza, eso empieza a pasar. Empezamos a tratar mal a las personas, empezamos a andar en contiendas, empezamos a hacer acepción de personas, empezamos a tener peleas en la casa. Una persona que está guiada por la naturaleza pecaminosa empieza a maltratar a otros. Entonces, vea lo que dice en Judas 1:19. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Qué hacen? Se dejan llevar. La influencia. Eso es lo que es la influencia. Se dejan llevar por sus instintos naturales y por eso es que hacen que causan divisiones. Por eso, hermanos míos, es que en la iglesia nosotros como cristianos necesitamos orar para que el Espíritu Santo influencie, guíe nuestra vida, porque o si no, vamos a nosotros mismos destruir las mismas cosas que el Señor nos ha mandado a edificar. Vamos nosotros mismos a participar en dimes y diretes, en chismes, en problemas. Y esto es ¿por qué? Porque en vez de que nos guíe el Espíritu, nos está guiando nuestros instintos naturales, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Dice en Romanos 8:11, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Qué le estoy haciendo con todos estos versículos? Mostrándole la influencia. Mire, aquí también dice que la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer cosas, nos guía a las divisiones, nos guía a hacer acepción de personas, nos guía a hacer cosas que no debemos hacer. Entonces, mire, aquí también usa la palabra incitar, que es como que te está diciendo, hazlo, ¿verdad? Hazlo, ay, sí, de todas maneras, nadie se va a dar cuenta, ¿no? O, ay, es que también son muy exagerados ahí en la iglesia, no va a pasar nada, ¿sí? Como la serpiente le dijo a Eva, ¿verdad? Ay, no, eso no fue lo que dijo Dios, realmente Dios está mintiendo, en pocas palabras así le dijo, tú cómete la fruta, eso no va a pasar nada, Dios bien sabe que no vas a morir, no va a pasarte nada, tú hazlo, ¿verdad? Entonces dice que la naturaleza pecaminosa que nos incita, hermanos, a hacer cosas. ¿Qué es lo que le estoy tratando de que usted me entienda en este día? De que usted está siendo influenciado por algo. Porque usted mismo quiere hacer otra cosa, pero termina en otra cosa, ¿verdad? Usted tiene una influencia y cuando estamos siendo influenciados o guiados por nuestra naturaleza pecaminosa, somos susceptibles a que los malos espíritus, hermanos, los demonios, vengan a influenciar nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros ya estamos susceptibles a ser incitados y a ser guiados por lo malo. ¿Sí me está comprendiendo esa parte? Ellos ya saben que la persona ya de por sí está siendo guiada y orillada a estar en fornicación o a estar en un vicio o a estar en divisiones o a estar en contienda. Los espíritus malos ya lo saben, ya ven que esa persona fácilmente es
orillada a lo malo. Entonces necesitamos comprender que es por medio de la oración. Por eso es que Jesús dice, oren para que no caigan en tentación. Oren para que el Espíritu Santo, en pocas palabras, los guíe en su vida. Porque cuando el Espíritu Santo lo está guiando a usted, usted va a ver las cosas diferentes y va a tomar decisiones diferentes. Porque así como les he mostrado que la naturaleza pecaminosa le da deseos y lo incita a hacer lo malo, también le he mostrado cómo el Espíritu Santo también nos da deseos y nos impulsa a hacer lo bueno, nos impulsa, ore. Mire, a mí me pasa algo bien curioso y eso yo se lo agradezco a Dios, de verdad, que yo cuando no oro, hermanos, por X o Y, yo siempre estoy con ese pendiente. Es como que yo no puedo estar. Sí, yo no puedo estar tranquila si se me pasó mi tiempo de oración por cualquier razón y yo sé que el día sigue avanzando y yo no he orado. Es como que yo no puedo estar en paz. Es como que hay algo que me está diciendo dentro de mí, tienes que orar, no puedes dejar la oración, no puedes, hermano, no hay un día en mi vida, de verdad, y yo se lo agradezco a Dios porque es Dios, que eso me deje tranquila. O sea, yo no puedo estar como quien dice, ay, bueno, pues mañana oro, porque no estoy tranquila. Y eso es el impulso del Espíritu, esa es la incitación del Espíritu. Ora, ora, tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Si no buscas a Dios, Él es el único que te va a fortalecer. Eso es el Espíritu, hermanos. Eso es el Espíritu dentro de uno, que no te deja estar. Y hay muchas personas, hermanos, que a veces sienten como que Dios los está persiguiendo, Dios les está hablando, Dios les está diciendo, ese es el Espíritu. Ese es el Espíritu Santo que está queriendo influenciar tu vida. Pero sabe, eso lo vamos a conseguir aún más fuertemente cuando estamos orando diariamente. Cuando estamos orando diariamente, mire lo que le voy a decir, la influencia espiritual de Dios entra en tu vida y tú te haces sensible a Dios. Entre más tú oras, tú te vuelves una persona sensible a Dios y sensible a diferenciar y a detectar entre lo bueno y lo malo. Antes, cuando tú no, digamos, si tú no oras mucho, cuando tú no buscas mucho a Dios, a ti se te hace difícil darte cuenta de muchas cosas. Si esto es bueno o esto es malo, si esto agrada a Dios o no. Por eso la gente nueva siempre está preguntando, pastor, ¿esto es malo o esto es bueno? Porque están aprendiendo, ¿verdad? No saben. Pero cuando tú empiezas a orar, hay un sentir. Así te lo puedo explicar. No, no hay palabras para explicar esto, pero que el Señor me ayude. Hay un sentir. Eso no es de Dios. Yo sé que mucha gente de ustedes lo ha vivido. Esa persona no es honesta. Esa persona no es de Dios. ¿Cómo? No la conoces, no sabes, pero uno, hay algo que te empieza a mostrar. No, esa amistad no me edifica, no me hace bien. Empiezas tú a ser sensible al mover espiritual. Cuando llega un demonio, te das cuenta. Cuando hay una presencia maligna de las tinieblas, te das cuenta. También cuando hay una presencia de Dios. Mire, usted se hace sensible a lo espiritual en Dios, porque le voy a decir, los brujos también son sensibles a lo espiritual, pero de las tinieblas. Ellos no son sensibles a lo de Dios. Ellos no se pueden dar cuenta. Ellos tienen velado lo que Dios está haciendo, aunque Dios en su misericordia de repente les muestra ciertas cosas, pero ellos no están sensibles a lo que Dios hace, porque ellos están en un engaño, los demonios los tienen engañados, pero el cristiano que ora empieza a hacerse sensible espiritualmente y entre más esa persona es constante en orar, ¿qué digo constante? Diariamente saca un tiempo para orar a Dios, diariamente está buscando al Señor, diariamente en su trabajo donde esté también saca tiempo para hablar con Dios. Cuando usted está orando continuamente, usted se empieza a ser sensible a lo espiritual. Y mire, aquí ya voy a entrar, ya yo voy a terminar con esto, pero para que me entienda. Usted puede llegar a un lugar y usted ve un predicador, y a mí me ha pasado mucho me ha pasado, varias veces.
No, qué unción tan tremenda traía ese predicador. La gente se caía, el predicador predicaba con mucha elocuencia, mucha fuerza, pero yo estaba ahí, ahí no estaba Dios. No, ahí no estaba Dios. O cuando, qué tremenda esa adoración, no, ahí cayó la gloria de Dios y yo, no, ahí no estaba Dios. Usted aprende. ¿Por qué? Porque usted se hace sensible cuando Dios está, cuando Dios no está. Mire, a mí me pasó una experiencia que fui a una iglesia que me invitaron a predicar. Y hermanos, y ahí estaba la alabanza, pero seca, o sea, sonaba bien los instrumentos y todo, pero seco, seco, o sea, ahí no había unción, no había adoración, no había nada. Pero entonces la muchacha que estaba cantando, una voz muy linda y todo, pero eso ahí no había nada, o sea, nada, estábamos ahí pura música, aunque la gente decía, sí, aquí está el Señor, usted ha escuchado esa parte, ¿verdad? Aquí está el Señor está aquí, se está moviendo, no, Dios no está ahí no se siente que está Dios, pero fíjese lo que pasó, dijeron, hoy vamos a hacer un especial, y dijeron, y la hermana, vamos a decir Catita, porque no me acuerdo su nombre, y la hermana Catita va a cantar una canción. Y era una viejita. Y entonces yo, bueno, a ver, y ahí esperando a que me dieran mi turno. Cuando esa viejita empieza a cantar, hermanos, esa viejita no tenía voz de cantante, pero cuando esa viejita empieza a cantar, yo le conté a Oscar, yo empecé hermanos, cayó la gloria de Dios de verdad. Yo empecé a llorar, yo dije, no, cambió el ambiente, la gente empezó a recibir de Dios y esa viejita nunca, y dijo, hermanos, perdónenme, yo nunca he cantado, yo solo canto en mi casa, pero yo quiero hacer un especial. Una viejita toda linda, ¿verdad? Pero cuando empieza a cantar esa viejita, hermanos, yo ahí dije, esta es una mujer de oración. Aunque yo nunca en mi vida había visto a la viejita, no sé cómo se llamaba la viejita, no sé nada, pero resultó que luego Oscar conocía a la viejita porque le conté, yo le dije, oye, y dice Oscar, es que esa mujer es de oración. Y yo dije, yo sabía, le dije yo sabía, porque es que cuando esa mujer cantó, no, o sea, es que algo pasó, de verdad, yo vi que Dios vino. Entonces, qué le voy a decir a usted? Que cuando usted ora, usted ya no es engañado, hermano. Usted sabe cuando Dios está, cuando Dios no está, cuando una persona busca a Dios, cuando la persona no busca a Dios. Claro que uno no anda como juez diciéndole a nadie para no hacer sentir mal a nadie, pero lo que le quiero decir a usted es que usted se hace sensible. ¿Y para qué necesita usted hacerse sensible? ¿Para criticar? No, sino para saber cuando Dios le habla, cuando Dios está, cuando Dios le agrada algo, vea, cuando a Dios le agrada algo, usted lo va a saber, porque usted va a sentir. Para usted saber cuando Dios le está diciendo ore por algo o cuando una presencia maligna viene a querer atacar su casa, a atacar sus hijos, a atacar su vida, cuando una influencia mala quiere venir a trastocar su mente, porque eso también pasa, es lo que pasa en la tentación, hermanos, empieza a trastocar la mente de las personas, empieza a cambiar el discernimiento, la manera como la persona ve las cosas. Y por eso es que usted ve que de la noche a la mañana las personas caen en locuras y uno dice, pero ¿cómo? Si era predicador, ¿cómo? Si buscaba a Dios, ¿qué pasó? Porque usted tiene que mantenerse en oración para usted hacerse sensible a lo espiritual, para que usted pueda discernir cuando la tentación está. Hay gente que no se da cuenta que la tentación le está tocando a la puerta, que está siendo perseguido espiritualmente, que los demonios lo están buscando, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no hay oración. Entonces, por eso Jesús dijo, oren, velen y oren para que no caigan en tentación. Cuando usted está en oración, la influencia del Espíritu empieza a fluir en su vida y eso hace que usted sea sensible, que usted esté vivo espiritualmente, que usted pueda estar alerta, que usted pueda comprender cuando las tinieblas lo quieren engañar, cuando las tinieblas lo quieren hacer caer en algo que no le conviene a usted. Ahí usted va a estar alerta, usted va a estar sensible y el Espíritu Santo va a estar guiándolo a usted para que usted siempre tome buenas decisiones. Entonces voy a terminar con este pasaje ya para acabar. Dice así en Romanos 8:14, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y antes en el 13 dice, pues si viven obedeciendo a la carne, morirán,
Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces dice que solo mediante el Espíritu Santo usted va a poder vencer las obras de la carne. Y dice que hay una característica de los hijos de Dios. ¿Cuál es? Que son guiados por el Espíritu. Esa es la característica de los hijos de Dios, que andan guiados por el Espíritu. Por eso, hermanos, culminamos esta serie con eso. Hay que velar, pero hay que orar. La oración va de la mano con velar, con leer la Biblia, con congregarse. Usted tiene que tener una vida de oración. Y como le dije, la oración tiene muchos aspectos, pero en este día quise hablar de este aspecto. ¿Por qué Dios nos manda a orar? ¿Por qué es importante orar? Porque eso le da poder en su vida para hacer el bien, poder en su vida para resistir a la maldad, poder en su vida para ser guiado por el Espíritu, poder en su vida para ser sensible a lo espiritual, poder en su vida para que usted esté vivo y sea fuerte en el Espíritu. Entonces, hermanos, es importante orar para que podamos mantenernos frente al pecado, frente a la tentación, para que podamos tener la fuerza necesaria, porque solos, hermanos, no podemos. Amén.